Qué contenta estoy de poder compartir este momento con ustedes. Para mí cocinar es una pasión. En mi familia ya desde chiquititas empezábamos que mi abuela nos enseñaba una cosa, mi mamá nos enseñaba otra. Así que la idea es compartir un poco secretos de familia hechas con mucho amor, pensando siempre en la economía, usando un poco de ingenio. Nos estrenamos con este nuevo periodo de Aikuá. Esta es una receta ideal para comer en un día frío como los que se vienen, también económico porque lo que vamos a usar es el osobuco, que también nosotros acá le llamamos puchero, y esto vamos a acompañar con una polenta. Vamos a tener una pequeña diferencia en la presentación de lo que va a ser la comida que acá les voy a mostrar. Tenemos acá nuestro osobuco o puchero, vamos a salpimentar bien nuestra carne, un poco de pimienta también. Y vamos a pasar esta carne por harina para colocar después en una olla y poder freír. Bueno, ahora empezamos con nuestro proceso a cocinar nuestra carne. Primero colocamos el aceite en la cacerola. Vamos a ir colocando nuestra carne para freír, darle una vuelta y vuelta hasta que se dore. Bueno, una vez que pudimos ya sellar nuestra carne, nuestro osobuco, ya reservamos acá en una bandeja como para meterle después al horno a seguir cocinando en esta misma olla donde tenemos el aceite y toda la grasita de la carne. Vamos a ir poniendo nuestra verdura, ponemos la cebolla, ponemos el perejil, cebollita de hoja, zanahoria, le agregamos el ajo. Esto que estamos preparando ahora vamos a colocar sobre nuestra carne para meter al horno y que le dé un riquísimo sabor. Bueno, acá con nuestra carne ya sellada, que está lista para meter al horno, entonces vamos a ir condimentando esto. ¿Con qué? Con tomillo, que le vamos a agregar a cada carne. Le agregamos un poco de romero fresco para que le dé aroma. Le agregamos un poco de anís estrellado. Luego le agregamos acá nuestra salsita, nuestras verduritas. Bueno, ahora le agregamos a esta preparación un caldo en cubito de carne y le vamos a agregar alguna bebida que nos haya quedado. Puede ser o vino tinto o vino blanco o cerveza también. Cualquier bebida que tengan para que le dé también un sabor especial. Y ahora ya tenemos toda lista nuestra preparación para meter al horno, toda cubierta con papel de aluminio, porque como son 3 horas de cocción, necesitamos proteger todos los líquidos que están adentro para que no se nos seque. Bueno, ahora nos toca preparar el acompañamiento para esa riquísima carne que hicimos antes, y para eso vamos a hacer una polenta. Ponemos la leche, vamos a agregarle un caldo en cubito de carne, manteca, sal y pimienta. Entonces ahora vamos a esperar que nuestra leche hierva para empezar a preparar. Y ahora que ya está por hervir, que vieron que se vuelve también un poquito más espeso, vamos a colocar nuestra harina de maíz en forma de lluvia y revolver para ir cocinando. Es muy importante no dejar de revolver para que no se formen pelotitas. Y ahora sí le podemos agregar los quesos. Yo le elegí un poco de queso de rallar, que ya está hirviendo, queso Paraguay por supuesto, que tenemos, y revolver bien para que se integre todo.
Bueno, ahora nos encontramos ya acá con nuestra polenta lista para poder enfriar en un pirex que nosotros pusimos aceite para que no se nos pegue. Entonces vamos a ir colocando nuestra polenta ya colocada, bien extendida. Una vez que esté frío, cortar en deditos pequeños como para después poder dorar en el aceite o dorar en el horno para que sea el acompañamiento de nuestra carne. Bueno, llegó el momento de la verdad. Tengo un invitado que va a probar lo que hicimos hoy. Voy a presentar el plato de nuestro osobuco con la polenta que va a acompañar, súper jugoso, sabroso, para que le sorprendan a toda su familia. Y yo le voy a sorprender a mi invitado. ¿Aprobado? Excelente, recomendado. Y esta, la polenta. Probar con la polenta. ¿Está? Pasamos la prueba entonces. Bueno, ahora tienen que probar todos los chicos. ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto? 100. 20. 100. Con este primer capítulo les damos la bienvenida a nuestro ciclo de Aikuaa para poder compartir experiencias de muchos emprendedores nuevos y que seamos una ventana para esa gente que se está esforzando, que se está reinventando en esta etapa tan difícil que nos toca. Queríamos darle una mano y a través de este momento y de este espacio que puedan hacerles visibles. Espero que podamos ser útiles para todos ustedes. Saludos a todos y nos vemos en la próxima edición en Aikuaa a través de nuestras redes sociales.